En la fiesta de graduación de mi hermana, papá gritó, a la hija única, de quien estamos orgullosos, a diferencia de su hermana. Me levanté y dije, oh, están hablando de la universidad que he estado pagando durante 3 años. Todos se quedaron en silencio. Mi nombre es Chloe, y supongo que se podría decir que mi historia comenzó cuando me di cuenta de que mis padres nunca creyeron realmente en mí. Ahora tengo 29 años y llevo 12 años valiéndome por mí misma. Parece que fue hace una eternidad, cuando tenía 18 años, sentada en nuestra pequeña cocina mientras mamá preparaba la cena y papá leía su periódico. Tenemos que hablar de la universidad, había dicho, con mi carta de aceptación de la universidad estatal aún apretada en mi mano sudorosa. Me había esforzado muchísimo en la escuela secundaria para obtener buenas calificaciones, y de hecho, fui aceptada. Papá levantó la vista de su periódico con una expresión cansada. Chloe, cariño, ya hemos hablado de esto. Simplemente no tenemos dinero. Pero podría conseguir ayuda financiera, y ustedes podrían pedir un préstamo para cubrir el resto. Muchos padres hacen eso. Mamá se dio la vuelta desde la estufa, secándose las manos en el delantal. Nunca hemos pedido tales préstamos en nuestra vida, Chloe. No vamos a empezar ahora, especialmente porque ya tenemos que preocuparnos por la hipoteca. Eso fue todo. Ni discusión, ni búsqueda de opciones, nada. Solo un rotundo no. Eso destrozó cada sueño que había estado construyendo. Mi hermana menor, Mia, solo tenía 11 años entonces, sentada a la mesa haciendo la tarea. Me miró con esos ojos grandes, probablemente sin entender por qué parecía que iba a llorar. Esa noche me acosté en la cama, mirando el techo, escuchando a Mia respirar en la cama junto a la mía. Habíamos compartido una habitación desde siempre porque nuestra casa era pequeña, y me di cuenta de que ya no podía quedarme allí, no cuando acababan de desechar mi futuro como si no fuera nada. A la mañana siguiente, empecé a buscar trabajo. Ya hacía manicuras a mis amigas, e incluso a mi madre a veces. En realidad, era bastante buena en ello. Había aprendido sola viendo vídeos de YouTube y tomando cursos gratuitos en línea. Era algo que realmente disfrutaba, todo el proceso de hacer que las uñas de alguien se vieran perfectas. En una semana, conseguí un trabajo a tiempo parcial en una pequeña cafetería en el centro, y empecé a hacer uñas a la gente por mi cuenta. Ahorré cada céntimo que pude, apenas gastaba nada en mí misma. Mia me preguntaba por qué siempre estaba trabajando, y yo le decía que estaba ahorrando para algo especial. Cuando cumplí 19 años, tenía suficiente dinero ahorrado para alquilar un pequeño estudio en la otra punta de la ciudad. No era mucho, básicamente un armario con una cocineta, pero era mío. Una vez que me instalé en mi propio lugar, me matriculé en cursos de manicura en la escuela de belleza local. Me costó la mayor parte de mis ahorros, pero sabía que era una inversión. Estudié mucho y obtuve mi certificado, luego conseguí un trabajo en un buen salón de uñas en el centro. El trabajo era estable, y yo era buena en ello, realmente buena. Los clientes empezaron a pedirme específicamente, y mi agenda siempre estaba llena. Trabajaba 6 días a la semana, a veces 7 cuando las cosas se ponían ajetreadas. Mientras otras chicas de mi edad estaban de fiesta y decidiendo sus carreras, yo estaba construyendo algo real. Después de 2 años en el salón, había ahorrado lo suficiente para alquilar un pequeño local e independizarme. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Pasé semanas pintando y decorando, haciéndolo parecer profesional pero acogedor. Cuando abrí mis puertas, tenía exactamente 3 clientes reservados para la primera semana, pero la voz se corrió rápido. Era confiable, hábil, y además, escuchaba lo que la gente quería. En 6 meses, tenía la agenda completamente llena. Tuve que empezar a rechazar a la gente porque no podía manejar el volumen sola. Fue entonces cuando empecé a pensar en grande. Investigué el mercado de belleza en nuestra ciudad, conduciendo por diferentes barrios y revisando la competencia. Encontré una zona donde apenas había buenos salones de uñas, con muchos clientes potenciales, pero ningún lugar decente para ellos. Cuando cumplí 25 años, había ahorrado lo suficiente para alquilar un espacio más grande y contratar a otras 4 técnicas de uñas. Tuvimos una gran inauguración que atrajo a más clientes de los que podíamos atender. Estaba orgullosa de lo que había construido, especialmente sabiendo que lo había hecho todo yo misma. No hablé mucho con mis padres durante esos años.
Intercambiábamos cortesías en reuniones familiares, pero siempre había una tensión. Me preguntaban cómo iba lo de las uñas, como si fuera solo un pasatiempo del que eventualmente me aburriría. Sin embargo, Mia y yo nos mantuvimos unidas. Ella tenía 18 años y estaba a punto de terminar la escuela secundaria. Era inteligente, mucho más inteligente de lo que yo había sido, y tenía la mira puesta en una universidad privada cara con un excelente programa de finanzas. Estoy tan emocionada, Chloe, me dijo una tarde mientras tomábamos café. Mamá y papá están buscando préstamos y todo. Realmente quieren que tenga las oportunidades que uno merece. Casi me ahogo con mi café con leche. ¿Préstamos? Están pidiendo préstamos para tu universidad. Sí, ¿no es genial? Dijeron que la educación es una inversión, y quieren apoyar mis sueños. La miré fijamente, recordando esa conversación en nuestra cocina hace 7 años, aquella en la que me dijeron que nunca pedían préstamos, especialmente no con una hipoteca de la que preocuparse. Pero aquí estaban, listos para endeudarse por la educación de Mia. Eso es maravilloso, logré decir, forzando una sonrisa. Te lo mereces. Y lo decía en serio. Mia merecía cada oportunidad. Pero la punzada de saber que harían por ella lo que ni siquiera considerarían por mí, eso me dolió más de lo que quería admitir. Reprimí el sentimiento y me concentré en mi negocio. Eso es lo que siempre había hecho, trabajar más duro, ahorrar más, demostrar mi valía. Pero en el fondo, no podía quitarme la sensación de que, por muy exitosa que me volviera, siempre sería la hija en la que no valía la pena invertir. Mia empezó la universidad ese otoño, y durante el primer año todo pareció ir bien. Mis padres estaban manejando los pagos del préstamo, y Mia estaba encantada con sus clases de finanzas. A veces me llamaba para contarme sobre sus profesores y nuevos amigos. Pero luego las cosas empezaron a desmoronarse para mis padres. Papá fue trasladado a un departamento diferente en el trabajo, con una reducción significativa de sueldo. Mamá había estado trabajando a tiempo completo, pero desarrolló problemas de salud y solo podía trabajar a tiempo parcial. Me enteré de sus problemas cuando se presentaron en mi salón una noche. Me sorprendió verlos, nunca habían visitado mi negocio antes. Chloe, necesitamos hablar, dijo papá, con aspecto incómodo. Estamos teniendo dificultades financieras y nos cuesta hacer los pagos del préstamo de Mia. Nos preguntábamos si podrías ayudarnos por unos meses, solo hasta que nos recuperemos. Los miré fijamente. ¿Quieren que yo ayude a pagar la universidad de Mia? Solo temporalmente, dijo mamá rápidamente, quizás 6 meses como máximo. $800 al mes, añadió papá. Miré a mis padres, esas personas que se habían negado a ayudarme a perseguir mis sueños, ahora pidiéndome que me sacrificara por los de Mia. Pero Mia era mi hermana, y la quería. Está bien, dije, 6 meses. Pero 6 meses se convirtieron en 1 año, luego en 2 años, y después en 3. Cada vez que les preguntaba cuándo empezarían a pagar de nuevo, había otra excusa. El recorte de papá se hizo más grande, la salud de mamá empeoró, el coche necesitaba reparaciones. Solo unos meses más se convirtió en su estribillo constante. Mis padres se habían acostumbrado al arreglo. Habían dejado de mencionar cuándo se harían cargo de los pagos. También habían empezado a pedir ayuda con otras cosas, su hipoteca, la comida, el seguro del coche. La familia ayuda a la familia, decía mamá cada vez que yo dudaba. Me sentía atrapada. Básicamente, estaba subsidiando el estilo de vida de mis padres mientras ponía mis propios objetivos en espera. Podría haber abierto una segunda sucursal para entonces, pero en cambio, estaba financiando la carrera de mi hermana. Lo peor era que ninguno de ellos parecía apreciar lo que yo hacía. Papá seguía haciendo comentarios sobre cómo yo debería haber ido a la universidad en lugar de jugar con esmalte de uñas. Mamá me presentaba como nuestra hija que hace uñas, mientras que a Mia la presentaban como nuestra estudiante universitaria de finanzas. Esto duró 3 años, y mi hermana se graduó con éxito de la universidad. Yo pagué más de $30,000 para la educación de Mia, mientras mi propio sueño quedaba en suspenso. Un día, Mia me llamó, sonando emocionada. Chloe, estoy organizando una fiesta para celebrar mi graduación de la universidad. Realmente quiero que vengas. Será en un restaurante elegante en el centro. Eso suena bien.
¿Cuándo es? El próximo sábado por la noche. He invitado a toda la familia y a algunos amigos. Será muy especial. Al día siguiente, mis padres llamaron. La voz de mamá era alegre. Chloe, cariño, necesitamos pedirte dinero para la fiesta de graduación de Mia. Aquí vamos de nuevo, pensé. ¿Cuánto? Bueno, planeamos un banquete en este restaurante elegante, y nos cobrarán $3.000 por la reserva y la preparación. $3.000 por una fiesta. Mientras tanto, habían estado llorando pobreza durante 3 años, mientras yo pagaba sus facturas. Realmente necesitamos tu ayuda con esto, añadió papá. Mia se merece una celebración adecuada después de todo su duro trabajo. Cerré los ojos. Está bien. Pagaré la reserva y cubriré el resto de la cuenta el día de la fiesta. Oh, muchas gracias, Chloe. Eres una hermana tan buena. El día señalado, me vestí elegantemente y me dirigí al restaurante. Era uno de esos lugares de lujo en el centro, con manteles blancos y una iluminación sofisticada. Entré y busqué a mi familia. Cuando encontré el plano de las mesas, descubrí inmediatamente algo que me revolvió el estómago. No me sentaría en la mesa principal con Mia y mis padres. En su lugar, me asignaron una mesa distante con gente que ni siquiera conocía, probablemente amigos de la universidad de Mia o parientes lejanos. Miré la distribución de los asientos por un momento, sintiendo una punzada familiar, pero me lo tomé con calma. De todos modos, no me gustaban mucho las fiestas, y solo planeaba felicitar a Mia e irme rápidamente. El restaurante estaba abarrotado. Mia se veía hermosa con un vestido nuevo, y mis padres también estaban bien vestidos. Todos parecían felices y emocionados. Me dirigí a mi mesa asignada y me senté con los extraños. Cuando comenzaron las felicitaciones, mis padres se levantaron primero. Papá golpeó su copa para llamar la atención de todos. Queremos decir lo orgullosos que estamos de Mia, anunció en voz alta. Ella es la única persona en nuestra familia que pudo graduarse de la universidad. Estamos muy orgullosos de ella. Es inteligente y hermosa, y va a ser una financiera exitosa. Todos aplaudieron. Sentí que se me oprimía el pecho, pero me obligué a aplaudir con ellos. Luego, mamá se levantó, radiante. Tenemos una sorpresa especial para nuestra graduada. Mis padres metieron la mano en la chaqueta de papá y sacaron un juego de llaves de coche, sosteniéndolas para que todos las vieran. Hemos comprado este coche especialmente para Mia porque se merece un regalo así, anunció mamá con orgullo. Me quedé allí, congelada, viendo a mis padres regocijarse con los aplausos. Las llaves del coche brillaban bajo las luces del restaurante mientras se las entregaban a Mia, que prácticamente saltaba de emoción. Esto es increíble, chilló Mia, abrazando las llaves contra su pecho. No puedo creer que me hayan comprado un coche. Mis padres parecían tan orgullosos, tan generosos, como si fueran ellos quienes hubieran hecho todo esto posible. Me sentí enferma. Entonces mi padre se aclaró la garganta de nuevo. También queremos decir algo más, anunció, con su voz resonando por la sala. A diferencia de su hermana mayor, Mia hizo todo bien. Chloe nunca se graduó de la universidad. Después de la escuela secundaria, empezó a hacer alguna tontería. La sala se quedó en silencio. Pude sentir a la gente de las mesas cercanas girarse para mirarme. Papá continuó, todas las chicas decentes deberían trabajar en oficinas elegantes, usar blusas blancas y trajes de negocios, no limar las uñas de los clientes de la mañana a la noche como una especie de sirvienta. Sentí que mi cara ardía. Mis manos se aferraron al borde de la mesa. Entonces, mamá se rió, de verdad se rió, y añadió, al menos Chloe es de alguna utilidad, aunque a veces paga nuestras facturas. Toda la sala estalló en carcajadas. Los invitados se reían y asentían como si fuera lo más divertido que hubieran escuchado. Mia también se rió a carcajadas, aplaudiendo. Mamá y papá, ese fue un brindis maravilloso, gritó Mia, todavía riendo. Me quedé allí en shock mientras la risa continuaba a mi alrededor. Estas personas, mi propia familia, acababan de humillarme frente a una sala llena de extraños. Habían reducido 3 años de mi sacrificio para ayudarlos a una broma casual sobre el pago de sus facturas.
El shock duró quizás 10 segundos, luego fue inmediatamente reemplazado por pura rabia. Me levanté de mi mesa, mi silla raspando ruidosamente contra el suelo. Las risas comenzaron a apagarse a medida que la gente me notaba moviéndome. Caminé directamente hacia la mesa principal, donde mis padres y Mia seguían sonriendo. Me gustaría decir algo también, anuncié en voz alta. Simplemente tengo que felicitar a mi hermana. La sala se quedó en completo silencio. Las sonrisas de mis padres vacilaron ligeramente, pero asintieron alentadoramente, probablemente pensando que yo iba a seguirles el juego en su pequeña rutina de comedia. Tienes toda la razón, papá, dije, mi voz resonando claramente por la sala. No tengo un título universitario. De hecho, he estado aserrando y barnizando las uñas de mis clientes, tal como dijiste. Algunas personas empezaron a moverse incómodamente en sus asientos. A menudo trabajo 7 días a la semana porque tengo mucho trabajo que hacer. ¿Y sabes qué? Este trabajo que tú crees que está tan por debajo de mí me permitió pagar la matrícula universitaria de mi hermana menor durante 3 años. El silencio en la habitación era ensordecedor ahora. Pude ver los rostros de mis padres empezando a cambiar de color. También tengo mi propio negocio, continué, mirando directamente a mi padre. Nunca he pedido préstamos, pero he trabajado duro para lograr todo lo que tengo. Y ahora quiero hacer una pregunta a todos los presentes. Hice una pausa, mirando a mi alrededor, a todos los invitados que se habían estado riendo de mí hacía solo unos momentos. ¿Quién es el perdedor en este caso? El silencio que siguió fue tan completo que se podía oír caer un alfiler. La cara de mi hermana se puso roja brillante. Mis padres parecían querer desaparecer en el suelo. Me quedé allí un momento más, dejando que la pregunta flotara en el aire, luego sonreí cortésmente. Gracias a todos por su atención, dije. Disfruten el resto de su velada. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida. Detrás de mí, pude escuchar sillas raspando y gente susurrándose frenéticamente. Chloé, la voz de mi madre me llamó, estridente y asustada. Tienes que pagar por esta fiesta en el restaurante. No me di la vuelta. Ni siquiera disminuí la velocidad. Simplemente seguí caminando directamente hacia la puerta y luego al estacionamiento. Una vez que llegué a mi coche, mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el encendido. La rabia todavía me ardía en el pecho, pero debajo había algo más, alivio. Por primera vez en años, me había defendido a mí misma. Conduje a casa e inmediatamente apagué mi teléfono. No quería saber nada de ellos, al menos no esa noche. A la mañana siguiente, me desperté y mi teléfono no paraba de vibrar, llamadas perdidas de mamá, papá y Mia, mensajes de texto que seguían llegando cada pocos minutos. Ignoré todos y me fui a trabajar. Mi teléfono siguió vibrando todo el día. Finalmente, durante mi descanso para almorzar, revisé los mensajes. Mamá había enviado unos 20 mensajes de texto, cada vez más frenéticos. Chloé, devuélveme la llamada ahora mismo. Nos avergonzaste delante de todos. Tuve que pagar el resto de la cuenta del restaurante yo misma. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? La gente está haciendo preguntas sobre lo que dijiste. Borré todos los mensajes sin responder. Que se cocinaran en su salsa un rato. Esto continuó durante varios días. Ellos llamaban, yo no contestaba. Ellos enviaban mensajes, yo los borraba. Me concentré en mi trabajo e intenté procesar lo que había sucedido. Finalmente, después de una semana de silencio, contesté cuando mamá llamó. Chloé, gracias a Dios que contestaste. Necesitamos hablar sobre lo que pasó en el restaurante. ¿Qué hay de eso? Nos tendiste una trampa. Humillaste a Mia en su día especial. Pero estamos dispuestos a perdonarte, y solo queremos recordarte que no olvides pagar el préstamo escolar de Mia a fin de mes. De hecho, me reí a carcajadas. ¿Estás hablando en serio ahora mismo? Claro que hablo en serio. El pago vence pronto. Mamá, ya no voy a pagar ese préstamo. Mia se graduó de la universidad. Ahora tiene que lidiar con sus propias deudas. Ya la he ayudado lo suficiente. Pero Chloé, Mia necesitará alquilar un apartamento pronto y pagar el alquiler.
Le será difícil pagar el préstamo y el alquiler al mismo tiempo. Debería seguir patrocinándola. No necesitaban comprarle un coche nuevo, dije con calma. Podrían haber usado ese dinero para pagar parte del préstamo. Pero eligieron comprar el coche en su lugar, así que este es su problema ahora. Chloé, no puedes simplemente abandonar a tu familia así. Mírame, dije, y colgué. Después de eso, inmediatamente inicié sesión en la cuenta personal de mi banco y cancelé el pago automático del préstamo de estudios de Mia. Se sintió increíble hacer clic en ese botón, como si finalmente estuviera tomando el control de mi propia vida. Una hora más tarde, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Mia. Chloé, necesito hablar contigo sobre lo que pasó en la fiesta. Quiero disculparme. No quise humillarte, fue un accidente. Pero realmente me avergonzaste frente a todos mis amigos y familiares. Casi me río. ¿Yo te avergoncé? Sí. Y estoy lista para perdonarte si sigues pagando mi préstamo. Mamá me dijo que cancelaste el pago. Mia, definitivamente ya no lo voy a pagar. Pero Chloé, no podré pagar mi préstamo. Necesito alquilar un apartamento, y simplemente tienes que ayudarme. Eres mi hermana. Su voz se volvió más aguda y desesperada. Mia, a partir de ahora, deberías recurrir a tus padres para cualquier ayuda, dije con calma, y colgué el teléfono. Unos días después, mis padres se presentaron en mi apartamento. Chloé, necesitamos hablar, dijo papá cuando abrí la puerta. Te has vuelto loca. Mia está deprimida por tu culpa. Ni siquiera ha conseguido trabajo todavía, añadió mamá, abriéndose paso y entrando en mi sala de estar. Le va a ser muy difícil pagar su préstamo. Eso ya no es problema mío, dije. La cara de papá se puso roja. Si no ayudas a tu hermana, entonces tu madre y yo te desheredaremos. Le sonreí. Ya me desheredaron cuando me humillaron en esa fiesta. Y ahora pueden olvidarse no solo de que yo pague el préstamo escolar de Mia, sino también de que yo pague la mitad de su hipoteca. Sus caras se pusieron blancas. Les había estado ayudando con los pagos de su hipoteca durante 2 años, cubriendo la mitad cada mes. No puedes estar hablando en serio, susurró mamá. A partir de mañana, ustedes pagarán el monto total de la hipoteca, dije. Ahora, por favor, abandonen mi apartamento. Después de que se fueron, inicié sesión en mi aplicación bancaria y también cancelé la transferencia de su hipoteca. Se sintió incluso mejor que cancelar el pago del préstamo de Mia. Pero mi familia no había terminado. Durante las semanas siguientes, buscaron a otros parientes para que me llamaran. Mi tía llamó, rogándome que no abandonara a mis padres y a mi hermana. Mi tío se ofreció a mediar y ayudarnos a reconciliarnos. Incluso mi abuela llamó, diciéndome que la familia lo es todo. Ya no los voy a aguantar, les dije a todos y cada uno de los familiares que llamaron. Finalmente decidí no ayudarlos, y eso es definitivo. Las llamadas finalmente cesaron. Mi familia se dio cuenta de que no iba a cambiar de opinión. Unos meses más tarde, mi prima Brianne llamó con algunas noticias. No intentaba convencerme de que me reconciliara, solo me ponía al día sobre lo que estaba pasando. Chloé, pensé que deberías saber que tus padres tuvieron que vender el coche de Mia. No podían pagar las cuotas del coche, su hipoteca y el préstamo escolar de Mia al mismo tiempo. En serio, dije, aunque no me sorprendió. Sí. Y Mia consiguió un trabajo en una firma de contabilidad, pero todavía vive en casa porque no tiene suficiente dinero para alquilar su propio lugar. Está bastante amargada por toda la situación. Sentí una pequeña punzada de satisfacción. Quizás ahora entenderían lo que se siente al luchar financieramente. Además, continuó Brianne, Mia ha estado publicando constantemente en las redes sociales sobre lo difícil que es cuando tus seres queridos te traicionan, y sobre cómo la familia es lo más importante en la vida. Puse los ojos en blanco. Claro que sí. Dejé de prestar atención al drama de Mia en las redes sociales porque no tenía tiempo para lidiar con eso. Mi negocio estaba prosperando, y por primera vez en años, pude ahorrar dinero para mí misma. También dejé de ir a fiestas y reuniones familiares. No tenía ningún deseo de ver a mis padres o a Mia, y no iba a fingir que todo estaba bien. Si había un cumpleaños familiar o un día festivo,
Enviaba un mensaje de texto cortés rechazando la invitación. Pero noté algo interesante. A través de mi prima Brianne, mis padres, que solían asistir solo a fiestas organizadas por nuestros parientes más adinerados, de repente comenzaron a aparecer en cada evento familiar, incluso en los pequeños y casuales que antes habían ignorado. Creo que esperan encontrarte en una de estas reuniones, me dijo Brianne durante una de nuestras conversaciones. Probablemente quieren emboscarte para que hagas las paces y puedan pedir dinero de nuevo. Eso tenía mucho sentido. Mis padres se habían acostumbrado a mi apoyo financiero, y ahora estaban desesperados por encontrar una manera de recuperarlo. Pero yo no tenía ningún deseo de reconciliarme con ellos. Cada vez que pensaba en esa noche en el restaurante, la forma en que me habían humillado frente a extraños, la forma en que se habían reído de mi sacrificio, sentía la misma ira de nuevo. Ahora vivía tranquila y pacíficamente, sin el constante desgaste de mantener a mi familia. Me sobraba dinero cada mes, dinero real que podía usar para mí. Empecé a considerar expandir mi negocio. Por primera vez en mi vida, estaba considerando seriamente abrir un segundo salón. Había encontrado una ubicación perfecta en otra parte de la ciudad, y de hecho, tenía los ahorros para hacerlo realidad. Nunca antes había pensado en la expansión porque no había forma de ahorrar dinero cuando estaba constantemente ayudando a mis padres y a mi hermana. Cada dólar extra había ido a sus facturas, sus pagos de préstamos, sus emergencias. Pero ahora podía planificar mi propio futuro. Pasaba mis tardes investigando proveedores de equipos y entrevistando a posibles empleados. Miraba préstamos comerciales, no porque los necesitara, sino porque quería entender todas mis opciones. Se sentía increíble tomar decisiones financieras basadas en lo que yo quería, no en lo que mi familia necesitaba. El nuevo salón se especializaría en servicios de alta gama. Había aprendido mucho a lo largo de los años sobre lo que los clientes realmente querían, y tenía ideas para servicios que ninguno de mis competidores estaba ofreciendo. Los fines de semana, de hecho, tenía tiempo libre. Podía dormir hasta tarde, ir de compras, quedar con amigos para tomar un café, cosas sencillas que la mayoría de la gente daba por sentadas, pero que yo nunca había podido disfrutar porque siempre trabajaba horas extras para cubrir los gastos de mi familia. Compré muebles nuevos para mi apartamento, nada lujoso, pero eran míos, comprados con dinero que había ganado y que no le debía a nadie más. Colgué cuadros en las paredes y compré plantas para los alféizares de las ventanas, pequeñas cosas que hacían que el espacio se sintiera como un verdadero hogar en lugar de solo un lugar para dormir entre turnos de trabajo. A veces me preguntaba si había sido demasiado dura con mi familia. Pero luego recordaba las palabras de mi padre en esa fiesta, llamando a mi trabajo tonterías, diciendo que limaba uñas como una especie de sirvienta. Recordaba a mi madre riendo y reduciendo 3 años de sacrificio financiero a una broma sobre pagar sus facturas. No había sido demasiado dura. En todo caso, había sido demasiado generosa durante demasiado tiempo. Mi negocio iba mejor que nunca. La noticia del incidente en la fiesta de Mía se había corrido. Al parecer, varios invitados se habían quedado impresionados con mi discurso y habían buscado mi salón. Había ganado nuevos clientes que me buscaban específicamente porque habían oído que era una empresaria exitosa que había puesto a su familia en su lugar. Por primera vez en mi vida adulta, estaba construyendo algo solo para mí, y se sentía increíble.